Muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Hoy estamos nuevamente con una medida de recomposición salarial que el gobernador lo estuvo analizando y ha tomado la decisión administrativa de avanzar en estos incrementos salariales. Incrementos salariales que son superior a lo establecido en los mecanismos de política salarial que se fijaron allá durante el mes de febrero, en el cual, sobre todo con el arco sindical docente, se ha llevado adelante en un esquema paritario y esto ha generado una determinada secuencia en los incrementos salariales en el año. Nos encontramos que en el medio los esquemas inflacionarios que está atravesando el país son realmente elevados, situación que obviamente implica también generar otras correcciones adicionales, por lo tanto esto pasa a ser una corrección adicional muy superadora a lo establecido en la política salarial de inicio del año, y el gobernador ha decidido avanzar concretamente. Estas decisiones que ahora le voy a pasar a enumerar y a comentar son decisiones administrativas que se toman en un esquema de previsibilidad y que nos permiten llevar adelante en el marco de tener una provincia saneada desde el punto de vista de deuda y por otro lado con equilibrio presupuestario y financiero, situación que obviamente es muy complejo atendiendo, como decía recién, a este esquema inflacionario. En ese sentido, el gobernador instruyó al equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas que busquemos las alternativas más elevadas respecto a la recuperación salarial, y esto nos posiciona en incrementos salariales que fueron avanzando en el transcurso del año, que han superado incluso a la inflación si lo tomamos en términos de corrección del salario cargo testigo en cada uno de los sectores. En ese sentido, sabemos lo que genera la inflación y corroe el salario de los trabajadores, pero también la decisión del gobernador ha sido avanzar por encima de la inflación y de hecho lo podemos demostrar. Estas medidas de recomposición del salario van a impactar ya en la liquidación del sueldo de mes de noviembre, una liquidación que ya estamos a pocos días de concluir y como es de práctica habitual ya en la provincia de Corrientes, estos salarios se abonan en la última semana del mes en curso en el cual se produce la efectiva prestación del servicio, y además estas recomposiciones salariales que también son algunos complementos de carácter remunerativo que también llegan a los jubilados de nuestra provincia con la característica de que son abonados también en el mismo mes en el cual se producen los anuncios del sector activo. Una cuestión no menor porque es un esfuerzo de tesorería muy significativo poder llegar a los jubilados de la provincia en el mismo momento en que se corrige el salario de los activos. Ahora sí, de lo general yendo a lo particular, las medidas dentro del sector docente, insisto, nosotros hemos puesto a consideración algunas alternativas y el gobernador toma la decisión de mejorarlas respecto de lo que nosotros habíamos fijado como incrementos establecidos en paritarias en el mes de febrero de este año, y esta recomposición implica que se va a incrementar el salario básico de los trabajadores del sector docente en 3.500 pesos. Este incremento se va a producir de dos maneras. 2.500 pesos se resta del código 171, que es un código que ya está dentro del salario de los trabajadores, y 1.000 pesos nuevos que se agregan para conformar estos 3.500 pesos de incremento en el salario básico de los trabajadores del sector, que va a pasar a un poco más de 29.000 pesos de salario básico. El salario básico tiene la particularidad en el sector docente que al ser bonificable genera un esquema piramidal, y por supuesto que a medida que aumenta la antigüedad y otros elementos que vienen asociados propios de la aplicación del estatuto del sector docente, genera un incremento más que significativo en aquellos que tienen mayor antigüedad en la carrera docente. Asimismo, para atender los sueldos que son levemente inferiores dentro del sector docente, se tomó la decisión de incrementar 12.000
500 pesos el Fondo Compensador Provincial, siguiendo el criterio FONIT. Este criterio el sector lo entiende claramente y es un criterio que se aplica y se liquida, digamos, en el proceso hasta 2 cargos, es decir, aquellos trabajadores que tuvieran jornadas completas, digamos, y acumulen 2 cargos, van a recibir 25.000 pesos. Por otra parte, y pasando a otro de los sectores, el sector de la administración general, en el cual, bueno, la salvedad, digamos, que estas medidas, digamos, no incluye al sector docente, que acabo de mencionar cuál es la medida específica del sector, y ni tampoco al de seguridad, que tiene un proceso de liquidación también absolutamente diferente. Se ha decidido avanzar en un incremento del 15% de la asignación de clase en todas las categorías. La asignación de clase contempla 2 elementos básicamente, que tiene que ver con la responsabilidad funcional y el salario básico de los trabajadores. De esa manera nos permite generar un incremento asociado a la responsabilidad de el agente que presta servicio, digamos, activo en el sector. Es decir, a medida que aquellos agentes tengan una responsabilidad un poco más elevada, por supuesto que también esto escala. Asimismo, se suman 3.000 pesos neto de bolsillo a un código que ya es existente, digamos, dentro del salario de los trabajadores, de 3.000 pesos neto de bolsillo en todas las categorías. Y por último, en este sector o en este segmento se crea un concepto nuevo, un concepto no remunerativo que nos va a permitir, digamos, sobre todo elevar los mínimos. Nosotros, nuestra estructura salarial muchas veces hace que los porcentajes no tengan un rendimiento importante, sobre todo en los sueldos iniciales. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de crear un concepto nuevo de carácter no remunerativo, en el cual se va a incrementar 10.000 pesos de bolsillo. De esa manera, los incrementos pasan a ser más sustanciales a la hora de percibir los salarios. Esto se aplica para la escala única de remuneraciones, la categoría 130 y sobre todo la 120, y además se incluye también esta corrección a los excombatientes de Malvinas, que también hacemos un paréntesis en el sentido de que muchas veces las correcciones anteriores no ha tenido, digamos, de pronto un impacto muy elevado. Con esta posibilidad, por supuesto que el incremento a los excombatientes de Malvinas también son abarcativos de este concepto. Por otra parte, hay un grupo, si bien minoritario, vinculado básicamente a reconocimientos médicos, que también alcanza, digamos, un valor similar en un concepto específico, que son aquellos profesionales que prestan servicio en reconocimientos médicos. Pasando ahora al sector de vialidad provincial. Vialidad provincial tiene también su particularidad al momento de la liquidación, pero básicamente podemos decir que se incrementa el 15% del valor básico. La particularidad que tiene la Dirección Provincial de Vialidad es que son sueldos que se liquidan en base a una categoría y clase de referencia, y a partir de ahí, digamos, va escalando, pero el 15%, como el resto de los sectores, también es abarcativo para la Dirección Provincial de Vialidad. Capítulo aparte merece el tema de seguridad. Seguridad es abarcativo de policía y servicio penitenciario. Es un sector que también tiene su corrección de la siguiente manera. Se incrementa el 15% el valor punto de los trabajadores de seguridad. Además se incrementa 15% el salario mínimo, por lo tanto, digamos, los pisos garantizados también se incrementan en el mismo sentido. Y al igual que la Administración Central, también se le otorga en el Código 134 un incremento neto de bolsillo de 3.000 pesos adicionales, y se incrementan los códigos 122 en base a la escala jerárquica y el 153, que son 2 códigos específicos que tiene el área de seguridad, que pasaría de 4.000 a 9.000 pesos, y un concepto remunerativo que es el código 180, que es un concepto que es base de cálculo también para otras
para otras determinaciones, como el caso del aguinaldo, en el cual es un concepto del Código 180 de racionamiento que se incrementa 7.000 pesos de bolsillo. Al ser remunerativo, después al momento de salir las normas correspondientes, el monto expresado en la norma va a ser superior, pero el impacto de bolsillo es de 7.000 pesos. Y esta variación va en el orden de los 23.000 pesos brutos dentro del componente del salario de seguridad. En el caso de salud pública, el incremento de este 15%, que es abarcativo, digamos, a todo el sector, también tiene la particularidad que en el caso de salud pública nos encontramos con algunos trabajadores que tienen las determinadas características, que también se incrementa un 15% los residentes provinciales, las becas de fortalecimiento, las becas de enfermería y las becas de más y mejor trabajo, que también permite, digamos, son trabajadores activos que realmente prestan un servicio importante en el área de salud pública. Y por otra parte, digamos, más allá de los incrementos generales, digamos, que tienen los trabajadores del sector en el área de la administración y que también es abarcativo de salud pública, en este caso el código 153 se aumenta en 5.000 pesos, pasando de 4.000 a 9.000 pesos de bolsillo. De esta manera estamos asegurando que todas las variaciones contengan variaciones de sueldos iniciales similares. Si bien no vamos a dar un número específico porque la complejidad que tiene la determinación del salario de los trabajadores activos es muy elevada, en el sentido de que nosotros tenemos 7 procesos de liquidación, siempre comento esto, pero me parece interesante volver a recordar la complejidad que tienen los procesos de liquidación y por eso muchas veces los anuncios también guardan cierta complejidad al hablar permanentemente de códigos de incremento. Lo cierto es que estas decisiones llevadas adelante por el gobernador van a impactar en los sueldos del mes de noviembre. A partir de ahora nosotros vamos a trabajar ya con todos estos procesos de incrementos salariales. Tenemos procesos de liquidación bastante complejos por delante. Por otra parte, comentarles y decirles que 1.800 millones de pesos adicionales se va a volcar a la masa salarial. Es un esfuerzo realmente muy importante. Sabemos que la inflación, que parece no tener límite, sigue golpeando el salario de los trabajadores, pero no por eso es menos cierto que el Estado también es afectado por los esquemas inflacionarios, incrementando los costos prestacionales de servicio. Por lo tanto, se hace un esfuerzo muy significativo. Estos 1.800 millones de pesos mensuales que vuelca a partir del mes de noviembre el Estado provincial por decisión del gobernador, básicamente va a generar una reactivación en el consumo y la economía local seguramente se va a ver muy beneficiado. En ese sentido, este incremento de 1.800 millones de pesos mensuales anualizado en un par de meses que nos quedan, más el aguinaldo, porque no nos olvidemos que muchos de estos conceptos son de carácter remunerativo, genera una inversión adicional de 4.300 millones de pesos para este presupuesto 2022. Estamos satisfechos dentro de lo que es los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda porque estamos dando cumplimiento a las premisas del gobernador respecto a que las correcciones salariales superen a la inflación. Hacemos un esfuerzo realmente importante, esto sin dejar de desatender la importancia en la temática que tiene, digamos, mantener el equilibrio presupuestario, porque esto hace que sea una provincia sólida y podamos seguir tomando decisiones en ese sentido de recuperación salarial y garantizar que los salarios se sigan pagando en la provincia de Corrientes en tiempo y forma y incluso en la última semana del mes que se presta los servicios del sector activo y por otra parte impacte también en los jubilados de nuestra caja previsional del Instituto de Previsión Social. Así que estamos complacidos de poder mencionar que estos incrementos, insisto, van a ser ya aplicados a partir
del mes de noviembre.